Bueno, hemos empezado entonces a registrar la clase de hoy, 24 de febrero, miércoles. Tenemos ya, estamos atravesando entonces la semana 4 del semestre, va volando el semestre. Lo que quiere decir que en la semana entrante es el límite para ejecutar las actividades del primer corte. Entonces, antes de, ¿qué vamos a hacer el día de hoy para tener, digamos, como una carta de, una hoja de ruta? Nosotros hemos hecho un par de 2 o 3 tareas anteriormente. Si recuerdo bien, hemos hecho 2 tareas tal vez. Sí. Hicimos una tarea sobre el dominio de los datos, que es un ejercicio relativamente corto, y luego hablamos les puse una tarea de anomalías y redundancias. Y la última vez, la semana pasada, asigné una tarea de evaluar un ejercicio para esbozar el diagrama entidad-relación de un caso de un almacén de gran superficie. Dicho sea de paso, les presento nuevamente mis excusas por haber faltado la clase anterior, pero se me presentó repentinamente una situación aquí de carácter médico con uno de mis hijos, con el único que está aquí conmigo, y tuve necesariamente que acompañarlo porque no podía ir él solo a atenderse a la urgencia. Eso, como en todas las cosas en esta ciudad, yo no salgo de mi casa a nada, pues esta vez me tocó salir por esa razón, y salimos para la urgencia de la clínica que queda aquí cerca, que es la Madre Bernarda, como a las 10:30 de la mañana, y resultamos regresando a la casa como a las 4 de la tarde, porque eso, la demora para la atención es excesiva en nuestro sistema de salud. Mientras tanto, pues esperar ahí felizmente debajo del arbolito, porque no dejan entrar sino al paciente. Después ya me dejaron entrar cuando ya lo canalizaron y ya, pues para asistir las cosas allá, pero posteriormente vemos cómo recuperamos esa hora. Les reitero mis excusas, fue un asunto totalmente involuntario e imprevisto. Bueno, tenemos hoy 12 participantes de un total de 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, primeramente vamos a revisar, les voy a mostrar desde mi punto de vista cuál sería una posible solución a la tarea de la semana anterior, al caso del supermercado que les puse a analizar para elaborar la propuesta de diagrama entidad-relación. Quiero hacer una salvedad, y es la siguiente: el hecho de que mi propuesta, la que les voy a mostrar, no sea idéntica a la que ustedes elaboraron, no significa en manera alguna que lo que ustedes hicieron esté mal. Es posible que a raíz de lo que comentemos aquí y de lo que yo muestre con la solución que yo elaboré para ese caso, cada uno de ustedes concluya que su solución puede ser mejorada significativamente o en alguna parte. De hecho, yo acabo de revisar hace media hora antes de empezar la clase la propuesta que les traigo, y ya yo le haría algunos ajustes, porque esta tarea de diseñar es crear a partir en este caso, a partir de unos requerimientos y a partir de unas necesidades y dentro de un marco de referencia dado por las restricciones propias del lenguaje y de la programación. Es una tarea artística, es una tarea creativa. Es una de las habilidades que ustedes como ingenieros tienen que desarrollar y que se las voy a estar midiendo en este curso a lo largo del semestre. Pero por lo mismo implica que siempre un diseño puede ser modificado, puede evolucionar a una forma diferente a la que tenía. Es decir, no hay una solución absolutamente perfecta o invariable en el tiempo cuando se trata de diseñar bases de datos. Hay, naturalmente, a medida que se adquiere experiencia, hay unos
criterios y hay unos elementos que tienen que estar comunes en todas las soluciones que ustedes presentaron para que sean viables. Porque, por ejemplo, si se trata, para citar un ingrediente concreto, tiene que haber una entidad donde está la información de las personas que son clientes del supermercado. De lo contrario, no se puede configurar toda la idea expuesta en los requerimientos. Tiene que haber entonces también alguna o algunas, no sé si son una o más, depende de lo que cada uno de ustedes haya puesto en su diseño, entidad o entidades donde esté la información de los artículos que el almacén vende, un registro por cada, una tupla o un registro por cada uno de esos artículos, con el nombre, con la referencia, con los datos que sean del caso, porque si esa no está, no se puede hacer una aplicación que le permita a un cliente escoger artículos de un listado, de un catálogo para hacer un pedido. Entonces hay ingredientes mínimos que siempre tienen que estar. Pero la forma específica de cada una de esas tablas, la manera como se relacionan, podría tener determinadas variaciones en la propuesta de fulano y en la propuesta de mengano, porque cada uno concibió el problema de una manera ligeramente diferente. Pero a esas diferencias ustedes ya deben estar acostumbrados desde que aprendieron su primer lenguaje de programación, cuando se hace evidente que a medida que uno desarrolla su habilidad de diseño, desarrolla también un estilo que está mediado o que está determinado en buena parte por su estilo de aprendizaje. Y ya sabemos, porque está científicamente y ampliamente demostrado, que todas las personas aprendemos de una manera distinta. Es decir, que hay distintas formas como las personas aprenden. Y mientras algunos aprenden de una manera orientada por la lectura, a otros aprenden de una forma mucho más visual o orientada por la música. Es decir, los canales sensoriales implican diferencias en la manera como abordamos la información. Bueno, entonces después de que veamos esa propuesta que yo les voy a presentar, ustedes tendrán la posibilidad de retroalimentarse a partir de ella y ver si lo que ustedes entregaron se parece o no se parece, etc. Reitero, yo recibo las soluciones que ustedes entregaron y las evalúo sobre esa base, no sobre la base de si está bien o está mal, porque seguramente todas están bien y a todas les podré de pronto hacer recomendaciones de mejora. ¿Qué es lo que queremos aprender en este curso? No simplemente decir aprobado o reprobado, que esa parte de mí es lo que menos me interesa. Bueno, una vez que hayamos ahora gastado unos 10 o 15 minutos viendo esa solución que yo les traigo, entonces pasamos al siguiente momento, que es que tenemos que ponernos de acuerdo en torno al primer examen parcial. Como les dije desde el primer día del semestre, en este caso, en este curso, los exámenes parciales, al menos como yo entiendo la situación, no tienen sentido en forma de cuestionario, sino que tiene que ser más bien un trabajo desarrollado por ustedes. Hasta ahora lo que hemos hecho desde el principio del curso, hasta ahora, son sentar 2 o 3 bases fundamentales de la teoría de las bases de datos que terminan en la construcción del diagrama entidad-relación. Entonces, hablamos de los datos, hablamos del dominio de datos, luego hablamos de lo que son el modelo relacional, el diagrama entidad-relación. Dijimos con un pequeño ejemplo y ahora con el que vamos a mostrar cómo se representan las entidades, qué elementos hay que tener en consideración sobre el dominio de los datos y cómo se pueden entender que haya relaciones entre una entidad y otra y lo que es la cardinalidad de una relación. Entonces, les voy a entregar hoy el ejercicio que vamos a hacer como primer examen parcial. Obviamente no es para resolverlo hoy, pero hoy vamos a empezar a resolverlo de una manera gradual con una metodología que les voy a exponer y es la siguiente. Hoy les entrego el ejercicio, los he organizado en grupos escogidos al azar por la plataforma, en grupos de a 3 personas, hay un grupo de 4. Y entonces hoy les entrego el ejercicio y hoy ustedes van a hacer con ese ejercicio una revisión y van a entregarme un producto preliminar, borrador, el día de hoy. Ahora les explico qué producto.
Luego ustedes siguen trabajando y hacen una segunda entrega preliminar al final de esta semana. Esas entregas preliminares, que no son parte de su parcial todavía, pero que son el insumo básico para hacer su parcial, me van a servir a mí para que yo las revise y le diga a cada grupo, mira, deben tener en cuenta esto, no se les olvide aquello, creo que esto que hicieron aquí podría mejorarse de tal o cual manera, con el fin de que la semana entrante, después de la segunda entrega preliminar, que es el domingo, entonces ya ustedes trabajan sobre esas recomendaciones que yo les di y hacen la entrega ya formal del producto, que es básicamente como el ejercicio de la tarea anterior. Ahora les muestro el caso y todo eso. Y en la clase del miércoles de la semana entrante, o sea, de hoy en 8, ustedes ya deben haber, hasta el martes en la noche deben haber hecho la entrega formal de sus productos, y en la clase del miércoles lo revisamos aquí colectivamente y cada uno de los grupos nos hace a los demás la presentación de lo que está entregando, y ese conjunto de cosas que me van a entregar y esa exposición que me van a hacer son el examen parcial. Entonces vamos a tener a partir de hoy 8 días para hacer eso, en los cuales en los primeros 3, 4 días, que son hoy jueves, viernes, sábado y domingo, yo les puedo retroalimentar lo que van haciendo para que lo pulan, para que lo mejoren, para que le eliminen cualquier dificultad que tenga, y el definitivo sea lo mejor posible para ser entregado el martes en la noche a través de Sabio. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos en este momento 12 alumnos en la sala. Bueno, voy a empezar entonces por el tema de la tarea anterior y luego les paso a mostrar el caso que les voy a asignar para trabajar, como ya les dije. Quisiera saber si hay alguna pregunta o si lo que acabo de decir hasta ahora ha sido claramente explicado por mí. Si quedó clara la idea de lo que vamos a hacer. Bueno, ok, entonces, la vez pasada, yo les había pedido analizar este caso. La tarea de la semana pasada era analizar este caso. Un almacén de gran superficie donde se venden, la idea es vender cosas a través de internet. Cualquier persona necesitará registrarse primero para ello suministrar sus datos básicos. Un mismo usuario puede tener varias direcciones de residencia, varias direcciones en general. Cuando el usuario quiera hacer un pedido, tiene que entrar a la página, identificarse, y luego de identificarse puede comprar libremente entre los productos disponibles en el almacén, los cuales podrá consultar en la pantalla del computador. Obviamente estos requerimientos aluden a una potencial aplicación que todavía no está hecha. Nuestro foco de atención aún no es la aplicación, pero lo que se quiere que la aplicación haga siempre determina qué cosas tiene que haber en la base de datos para poder soportar esas funcionalidades. Por ejemplo, si aquí decía que el usuario cuando va a ingresar no recuerda su contraseña, el sistema le dará la posibilidad de recuperarla porque tiene la contraseña guardada en alguna parte, y mediante algún procedimiento de la aplicación, el programa va y busca la información o genera alguna acción, le manda el correo al usuario para que el usuario haga algo y cambie la contraseña que no se acuerda, qué sé yo. Todo eso es parte del flujo de una lógica, de un programa de computadora hecho en algún lenguaje, pero que sí tiene sentido y funciona si en la base de datos están los datos que deben estar. Los productos que vende el almacén están clasificados en categorías: vinos, licores, frutas, etc. Además, cada producto tiene que tener otros datos: el código, el nombre, la marca, la unidad. Ahí nos están dando insumos de datos que necesariamente tienen que estar en la base de datos en alguna parte. Cuando el cliente desea una compra, selecciona uno a uno los productos de su interés, indicando las cantidades deseadas, y el sistema le debe ofrecer la metáfora del carrito de supermercado. Entonces, cuando yo empiezo a comprar, agrega el carrito,
Al agregar al carrito significa que adentro en la base de datos tiene que haber algún objeto que en ese momento empieza a recibir las cantidades y las referencias de los artículos que el cliente está seleccionando para llevarle la cuenta de lo que él después tiene que pagar. Entonces tiene que haber en la base de datos alguna cosa que aparece en ese momento o que está dispuesta para recibir las cantidades y referencias de artículos que cada cliente va pidiendo y llevando la cuenta de cada carrito por aparte o pudiéndola calcular mediante alguna forma para poder después cobrarle, para poder después generar un pedido que haga que alguien en el almacén pueda imprimir ese pedido y pongan a alguien a escoger las cosas que el cliente pidió para enviárselas a su casa, si es el caso de compras por domicilio, como normalmente es. Bien, etcétera. Entonces, se pedía determinar cuáles entidades deben intervenir, cuáles son los atributos mínimos que debe tener cada entidad y cuáles son las relaciones posibles entre esas entidades junto con su cardinalidad. Bueno, entonces, a continuación, lo que sigue a continuación es mi propuesta, mi forma de entenderlo. Ustedes juzgarán qué tan cerca o qué tan lejos está la suya de la mía para sacar sus conclusiones. Recuerdo y vuelvo, reitero, no quiere decir que la mía sea la perfecta y la de ustedes no. Quiere decir que son dos propuestas que pueden tener mucha coincidencia o pueden estar separadas, pueden estar muy distanciadas. Cada quien puede sacar sus conclusiones y si surgen preguntas me las hacen, por favor, y yo con mucho gusto estoy aquí para respondérselas. Bueno, mínimo tiene que haber una entidad de clientes y en los clientes, bueno, los datos que usualmente se guardan y los que establecen los requerimientos, el ID, un ID para el cliente que normalmente es el documento de identidad, apellidos, nombres, correo, celular, dirección, usuario y contraseña. Eso es, digamos, la base inicial, pero se suele trabajar con las contraseñas y con las direcciones de una manera separada para facilitar que el campo sea, primero el de las contraseñas, para facilitar un manejo más seguro de determinados archivos de la base de datos a los que nadie debe tener acceso, sino el mismo cliente nada más. Entonces, suele ser mejor decir que los clientes tienen sus datos generales en la tabla principal y hay una tabla de usuarios y contraseñas que aquí la puse en una forma elemental con el ID de usuario, el nombre del usuario, el ID del usuario es el documento de identidad, el campo usuario es la palabra que él usa como usuario para ingresar, que en muchos casos las aplicaciones se evitan tener este campo y simplemente usan el correo electrónico como identificador. Y el valor de la contraseña, normalmente esto se pone por aparte para poder cifrar este archivo de una manera especialmente robusta con el fin de que un atacante eventual no tenga acceso a las contraseñas de todos los usuarios. Aquí también se podían agregar más cosas como el tipo de perfil de usuario para saber a qué partes de la aplicación tiene acceso cada uno de los usuarios registrados, pues porque si la aplicación le presta servicio con el front-end a los clientes que la usan por internet, quizás la aplicación pudiera tener alguna sección en la que los administradores internos del almacén también la puedan usar para hacer tareas de otro propósito, pero esas tareas de otro propósito no están descritas en los requerimientos de nuestro problema. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, administrar el inventario, sacar las estadísticas de ventas, cuadrar las cajas, etcétera, todo con la misma aplicación o con distintos módulos de la misma aplicación. Como esas otras funcionalidades no estaban descritas en los requerimientos, pues aquí no las expresé para no complicar mucho el modelo, pero lo que acabo de decir quizás sirva para que ustedes se formen una idea de que este apenas es un modelo preliminar frente a una aplicación real, digamos. Otro tema es que las direcciones del cliente, en lugar de ponerlas aquí, habría que quitar este campo de aquí, obviamente, sí, habría que quitar este campo de aquí y crear una tabla de direcciones donde está el ID del usuario, la dirección y el tipo de dirección, que aquí es lo que decía al principio, me falta considerar aquí un campo adicional porque si la dirección es un campo multivalorado, podría ser entonces dirección de la residencia, dirección de mi mamá, dirección de mi, qué sé yo. De hecho, creo que quienes han usado compras por internet saben que uno puede configurar en los sitios de comercio electrónico más de una dirección de entrega
dependiendo de a dónde el interesado quiere que su producto llegue. Estas líneas rojas lo que quieren decir no es otra cosa, sino que aquí en este campo de datos van valores de los mismos que están aquí. Es decir, que aquí no puede haber un valor si no hay un registro en la tabla de clientes con ese valor, lo que significa que esta entidad frente a esta es débil porque ella no puede existir. Aquí, un registro aquí no puede existir si no hay al menos un registro aquí con el mismo ID. Lo mismo pasa con las direcciones. Bueno, los artículos del almacén se pueden meter en otra entidad en donde están la referencia, el nombre, la marca, la unidad de medida, la existencia, el tope máximo, todos los datos que nos dice el requerimiento y un código de la categoría para saber a qué categoría pertenece ese artículo. Las categorías se manejan como una tabla de referencia aparte, donde están simplemente el código y de la categoría y la descripción. 1, frutas y verduras. 2, vinos y licores. 3, la que sea, de las que nos dieron en el... ¿Por qué se maneja por aparte? Porque es posible que el almacén incorpore más o menos categorías a medida que avanza o que evoluciona y que expande sus líneas de ventas. Entonces, por ejemplo, puede ser que a partir de determinado momento diga, bueno, vamos a vender electrodomésticos, entonces aparece una categoría más. ¿Y eso por qué tiene que llevarse por separado? No es que tenga que llevarse por separado por ninguna razón técnica, sino que eventualmente a los dueños del almacén le puede interesar extraer estadísticas de ventas por categoría de producto o por distintos criterios, y esta es la forma de poder clasificar fácilmente, poniéndole a cada producto el código de una categoría. Cuando un cliente empiece a comprar, tiene que echar sus compras en un carrito. Entonces aparece una entidad que diseñé una entidad que tiene un ID de carrito, que es un número que la aplicación va a generar automáticamente cada vez que crea un carrito nuevo, genera un número nuevo de carrito para no entrar en conflicto con otros, eventualmente números de clientes que estén trabajando simultáneamente con la aplicación. Entonces, el ID del carrito asociado al ID de cliente y a la fecha en que se hizo, lo que quiere decir que bajo este diseño, un mismo cliente no puede llevar dos carritos simultáneamente. Cuando yo escojo un primer artículo y digo agregar al carrito, entonces en esta tabla va a crearse un registro cuyo identificador de carrito lo genera automáticamente la aplicación para no repetir, lleva un consecutivo, en el siguiente carrito es tal. El ID del cliente, el que lo ordenó, la fecha, que no, más que una fecha quizás puede ser una marca de tiempo que incluye fecha y hora específica del momento en que se creó el carrito. Y con ese ID de carrito, entonces en una tabla que he llamado compras, van a ir metiéndose por cada artículo que la persona seleccione de la tabla de artículos, un registro que contiene el ID del carrito para saber en qué carrito va, la referencia del artículo seleccionado y la cantidad, nada más. No hay que echar ni el precio ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la referencia del artículo me permite saber el precio de venta, y la cantidad pues es el número de unidades de ese artículo que el cliente haya seleccionado. Naturalmente, para que esto tenga consistencia, el campo ID de carrito en esta tabla tiene que tener el mismo valor del carrito del cliente. El ID de cliente está relacionado con este campo. Y ok, entonces cuando ya la persona echó al carrito todo lo que tenía que echar, volvemos otra vez a la imaginación en el terreno del funcionamiento de la aplicación. Bueno, yo ya terminé de echar al carrito las cosas, ¿qué es lo que sigue? Confirmar el pedido, es decir, pagar, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, recuerden que nos estamos imaginando la base de datos que le va a servir a una aplicación que funciona de una manera que me estoy imaginando. Por eso es que el diseño de la base de datos que les estoy mostrando puede no ser exactamente igual al que ustedes hicieron, porque ustedes de pronto se imaginaron la aplicación de una manera ligeramente distinta a como yo la estoy imaginando. Y eso impacta necesariamente la estructura de las tablas, porque las tablas se diseñan para satisfacer una funcionalidad que todavía no está escrita, pero que yo me la estoy imaginando desde ya. Por esa razón también, un poco más adelante, cuando empecemos a aterrizar eso ya en lógicas específicas de software, es posible que todo esto sufra alguna variación.
porque faltaron cosas, porque ya no este campo aquí, sino acá, qué sé yo. Entonces, si yo confirmo el pedido, entonces la información que va, que yo tenía en el carrito ahora se convierte en un pedido ya formal. Porque mientras yo tenga en el carrito, mientras yo no le diga comprar, yo puedo botar ese carrito, sacar cosas del carrito y no ha pasado nada. Entonces, así como yo voy comprando, espero que la aplicación me ofrezca la posibilidad de elegir de un catálogo en la página digamos, un artículo como por ejemplo una máquina de afeitar. Gillette, no sé qué, chan, escojo una, agregar al carrito. Después puedo decir, quítela del carrito, no pasa nada. Pero cuando yo le digo ya, comprar, entonces todo lo que tiene el carrito se me convierte en un pedido. Entonces aquí aparece en la tabla de pedidos un identificador de pedido nuevo que también es un consecutivo, como los números de factura que se generan consecutivamente en todas las aplicaciones de ventas, porque no puede haber dos facturas con el mismo número. Es un pecado contable gravísimo y un pecado legal también. El pedido entonces está caracterizado por un número de pedido. Fíjense, el registro de esta tabla tiene el ID del pedido que lo genera el sistema automáticamente. El ID del cliente, la fecha, la hora, la dirección de entrega ¿de dónde se saca este campo? Bueno, en la lógica de la aplicación, cuando yo voy a hacer el pedido, tengo que decir, bueno, quiero que me lo entreguen en tal dirección. La aplicación tendrá que mostrarle las direcciones que el cliente tiene guardadas y el cliente escoge en cuál de ellas desea la entrega. El valor total lo calcula el software sumando las cantidades de cada referencia multiplicadas por el precio correspondiente que tiene cada una de esas referencias. Por ejemplo, si aquí dice referencia 1001, 3 unidades, él tiene que ir a buscar aquí el 1001, cuál es el precio unitario para ir multiplicando esa cantidad por ese precio unitario y poder ir calculando el valor total. El estado del pedido, había en los requerimientos hay varios estados, si es pedido, en proceso o enviado o algo así, porque eso le sirve a alguien le puede servir a alguien dentro del supermercado para estar supervisando los pedidos en trámite y ver qué pasa con un pedido que está en trámite desde las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde y no ha sido enviado, por qué razón, etcétera. Y el número de la factura correspondiente con la que se le cobra con la que se hace el cobro, que ya es un número de orden contable y de orden financiero y de orden legal, porque el cliente cuando le entregan sus cosas le deben entregar la factura, la cual le sirve también para eventuales reclamos posteriores. El detalle de la factura, entonces con el número de la factura está la referencia de todos los artículos comprados, el valor del importe, el valor del impuesto, o sea, el importe es el valor de la compra, el impuesto pues lo que aplique correspondientemente. Ahora el impuesto se calcula pues dependiendo de cuáles artículos tengan IVA, etcétera. Fíjese que aquí por dentro hay una gran cantidad de cosas que las tiene que hacer un software, no la base de datos. La base de datos solamente guarda los datos que son indispensables para que esas funcionalidades del software operen bien. Pero a nivel de nuestro trabajo aquí, el diseño de la base de datos lo que hace por el momento es prever todas las posibles alternativas de datos que se deban guardar sin redundancia, sin riesgos de anomalía, para que posteriormente cuando alguien esté diseñando el software o nosotros mismos, tengamos de dónde coger datos para producir los resultados que el cliente espera que el software produzca. Básicamente ese es, digamos, a grandes rasgos mi versión de la solución para ese problema a nivel de cuáles son las tablas que debería haber. Ahora voy en este caso, el diagrama entidad-relación, habíamos dicho que cuando uno pone una entidad, pone en circulitos todos sus atributos. O sea, clientes, entonces miremos atrás, aquí debería haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 óvalos, 6 bolitas asociadas a esta entidad con la descripción de cada uno de sus atributos. Pero eso me pone la dificultad de poner todo el diagrama en una sola diapositiva en letras demasiado chiquitas para que quepa todo. Entonces lo único que me he dado la libertad de poner solo los nombres de las entidades
sabiendo que cuando yo me refiero a la entidad clientes me refiero a una tabla que tiene todos estos campos, todos estos atributos, pero solamente los he puesto así. Entonces, por ejemplo, la tabla de clientes se autentica a través de la tabla de usuarios y la cardinalidad de esa relación es de 1 a 1 porque por cada cliente hay solo un ID de usuario y por cada ID de usuario hay un solo cliente. El cliente utiliza la tabla de direcciones y esa cardinalidad puede ser de N a M. Permítanme un segundo, me regreso acá. Esta es la tabla de clientes, esta es la tabla de direcciones. ¿Por qué puse que es de N a M? Porque podría darse el caso de que un cliente tenga varias direcciones registradas, pero también podría darse el caso de que una misma dirección aparezca registrada para más de un cliente. ¿Cómo así? Claro, porque es perfectamente posible que, por ejemplo, en esta casa, yo soy cliente del supermercado y tengo mi cuenta para comprar. Mi esposa también es cliente del supermercado y tiene su cuenta para comprar. Mi hijo es posible que sea cliente también de esa misma empresa. Ya tenemos 3 personas distintas que seguramente pueden reportar la misma dirección. Pero yo además puedo reportar la dirección de la casa de mi mamá. Mi mujer puede también tener otras direcciones registradas, pero entonces una misma dirección podría, no es obligación, no siempre sucede, pero podría ser que una misma dirección esté asociada a varios clientes y de ahí la disposición que puse de que el cliente puede tener varias direcciones y una dirección puede pertenecer a más de un cliente. Esa es una cardinalidad que yo evalué desde la forma como yo entendí el problema. Alguien puede decir, no, un cliente tiene una sola dirección de entrega y esa es una restricción de la aplicación. Entonces, simplemente, si usted quiere que le entreguen en 2 partes, cuando vaya a comprar por una dirección tiene que crear un usuario y para que cuando vaya a comprar con otra dirección tiene que tener otro usuario. Esa es otra solución menos práctica desde mi punto de vista, pero totalmente funcional desde el punto de vista lógico. Les recuerdo, en la medida en que haya interrogantes o preguntas, vayan soltándolas. El cliente entonces llena un carrito de compras. Fíjense que cada vez que pongo una relación, en este caso un rombo, ese rombo representa una lógica que no está escrita todavía, que nos la estamos imaginando. Representa lo que un programa o un conjunto de programas tiene que hacer. O sea, cuando yo digo que un cliente llena un carrito, quiere decir que por cada registro de cliente en determinado momento va a haber un registro de carrito nada más cuando el cliente está comprando. Y uno dice, ay, entonces yo solamente puedo comprar una vez en el almacén y no puedo volver a comprar más nunca. No, es que el tema es que esta entidad carrito es temporal. Es decir, un cliente llena el carrito, le va metiendo cosas al carrito y cuando decide hacer el pedido, el contenido del carrito se refleja en la tabla de pedido, en la tabla de factura y los registros de ese carrito desaparecen de esa tabla porque son registros que solamente tienen vida mientras el cliente está procesando la compra. Tiene que ser así porque tiene que darse también la posibilidad de que cuando el cliente llena un carrito después de llevar 20 o 30 artículos metidos en esa tabla, decide, ya no va a comprar nada. Entonces se sale y ese carrito hay que borrarlo porque no puede quedarse ahí grabado para no procesar ninguna compra. ¿De acuerdo? Entonces, el carrito contiene los datos de una compra. Cuando el cliente ordena la compra, bueno, la compra obviamente consume artículos del almacén o el carrito, pues a través de la compra consume artículos del almacén, artículos que pertenecen a determinada categoría. Entonces, fijémonos, una compra puede tener muchos artículos y un artículo puede aparecer en más de una compra. Recuerden que en el carrito puede haber muchos registros de muchos clientes que están comprando simultáneamente, pero cada uno, cuando cada cliente hace su primera selección, se le asigna un número de carrito. Entonces, esta tabla es una tabla un poco compleja, porque ahí puede aparecer muchísimas cosas, pero las de un cliente están identificadas con un número de carrito generado automáticamente, más el ID del usuario y más los artículos que él va llenando. Pero en esa misma entidad
pueden meterse simultáneamente los registros de los distintos carritos que están siendo usados simultáneamente. Cuando el cliente decide hacer el pedido, los datos de su ID, las compras que están en el carrito identificadas para él, se quitan de ahí y se arma el pedido. Desaparecen de esa tabla esos registros. En este momento, el cliente cuando confirma el pedido, un cliente puede tener en la tabla de pedidos, como es permanente, un cliente puede aparecer en más de un pedido, en todos los que ha hecho, y debe ser así porque si después yo como cliente quiero ver cuáles han sido mis pedidos a lo largo del último mes, la aplicación me debe mostrar la información. Cada pedido está asociado a una factura, cada pedido a una sola factura, cada factura a un solo pedido. No puede haber una factura que pertenezca a dos pedidos, esa sería una contradicción lógica porque la misma factura solamente corresponde a una compra de un cliente integrada por uno o más artículos. Y bueno, se podría complicar bastante más dependiendo del grado de precisión o de la cantidad de funcionalidades que se quieran adicionar. Por eso les dije al principio que esta es mi propuesta y que no necesariamente tiene que ser idéntica a la que ustedes hicieron, porque seguramente que ustedes en lo que entregaron tienen diferencias importantes con esta distribución. Quisiera escucharlos en este momento. Quisiera saber qué tan cerca o qué tan lejos está su propuesta de la mía. Está como a la luna, profe, lejísimo. Bueno, no importa, pero es que lejísimos ¿en qué sentido? Es decir, ¿no tienes una tabla de clientes? Sí, profe, o sea, la tabla de clientes sí la... Lo que pasa es que yo hice lo siguiente, o sea, yo hice una super entidad, ¿cierto? Una entidad padre. Y dentro de esa entidad padre metí otra subidentidad. Y después de ella fue que sí le metí los atributos. Bueno, hay que mirar, o sea, lo dije desde el principio, en esto no hay una exclusiva, o no es como cuando usted hace cuando usted resuelve una ecuación cuadrática que la solución es esta o esta, y no tiene otro chance. Menos b más o menos raíz de b cuadrada menos 4c sobre 2a, ¿cierto? Si no lo hace así, está mal. Aquí no. Geraldine, tienes la mano levantada. Buenos días, profe. Buenos días. En este punto yo lo interpreté de otra manera. Ajá. Bueno, tiene relación un poco, aunque yo hice la cantidad. Puse lo que está en la... ¿Cómo que se llama eso, profe? Cardinalidad. Cardinalidad, sí. Exacto. Yo lo definí, pero yo no hice diagrama, solo definí cuál era la posible que se podía encontrar y ya no hice diagrama. Bueno, yo revisaré lo que cada uno de ustedes me haya enviado y yo les doy mi retroalimentación, claro que sí. Ok. Bueno, permítanme algo aquí. ¿Alguien más desea compartir su experiencia? Bueno, parece que no. Yo también hice algo parecido al diagrama suyo, pero mucho más sencillo, más pequeño. No, es que no hay un criterio que le determine a uno si el tamaño, o sea, no está asociado el tamaño con la calidad del diseño, ¿verdad? Depende de lo que el diseño incluya. Lo que sí es esencial es que en el diseño que tú hayas hecho, las tablas que hayas incluido contengan la información. Perdón, se metió un ruido. Contengan la información, contengan los datos que posteriormente, cuando se vaya a hacer la aplicación para satisfacer los requerimientos que el almacén puso, sean suficientes para atender esos requerimientos. Porque, por ejemplo, si tú dices, bueno, vamos a hacer digamos, en una etapa posterior, cuando estén desarrollando el software, y a ti te tocó desarrollar
Le dije, bueno, haz el componente de software que calcula el valor total de impuesto que tiene una determinada compra. Entonces, en la tabla de compras, tienes que coger para el ID del usuario al que le vas a liquidar todos los registros que tengan ese ID del usuario. Miras los artículos que están y tienes que calcular cuánto dinero se le tiene que adicionar a la factura por concepto de IVA. Ok, perfecto. Eso es fácil porque por cada artículo comprado, miro cuántas unidades, voy a la tabla de artículos, saco el porcentaje de IVA que le corresponde, aplico y el precio, calculo y ahí está. Es una simple suma de artículos, de precios. Pero si en la tabla de artículos no está ningún campo con el porcentaje de IVA que se le aplica a cada artículo, y entonces ¿cómo hago para calcular la cantidad de dinero que corresponde a pagar por IVA si en ninguna parte de la base de datos se registró? Estoy poniendo un ejemplo, obviamente un ejemplo extremo, pero entonces, entonces hay que volvernos aquí a la parte de atrás, o sea, hay que regresar un poco, incluso hasta este nivel, y decir, es que aquí faltaba este campo. Supongamos que no estuviera. Entonces, a cada artículo hay que ponerle un campo con el porcentaje de IVA, hay que llenar la base de datos con esos porcentajes, los que correspondan con cada artículo, para poder permitir que quien está haciendo el software que calcula el valor a pagar pueda calcular correctamente el total del impuesto como una cantidad separada del valor total de la compra, porque tú sabes que cuando tú compras te dicen, bueno, tu compra valió tanta plata por los artículos, impuesto tanto, que es una suma de los impuestos que se le cobran a cada uno de los artículos, que no siempre es el mismo a cada artículo, incluso hay algunos que no tienen impuesto. Luego el valor del domicilio, lo que sea. Entonces, por esa razón, entonces he insistido tanto en que este diseño puede ser sujeto de nuevas revisiones a medida que se avanza con el equipo de trabajo, pues porque las cosas lo normal es que las cosas no queden perfectamente diseñadas a la primera vez. Puede que queden muy bien, especialmente si los diseñadores de la base de datos tienen mucha experiencia, pero las primeras veces siempre existe el riesgo de que a uno se le escapen detalles que tenga que revisar posteriormente. Bueno, entonces yo estaba haciendo aquí, ok. Bueno, entonces ahora voy a cerrar esto. Sí. Ahora voy a abrir el Sabio. Permítanme ahora aquí mi página de Sabio, semana 4. Bueno, en Sabio, semana 4. Aquí está, permítanme amplio aquí, esto que dice retroalimentación del ejercicio de tareas son las láminas que les acabo de mostrar con mi solución al caso de la tarea anterior. Aquí hay un archivo que dice conformación de los grupos de trabajo, que es el que estoy desplegando en este momento. Son 5 grupos de trabajo que la plataforma, yo le dije que los creara al azar. Este archivo pues está disponible ahí en la página como lo acaban de ver, para que cada uno de ustedes sepa con quién le va a tocar trabajar esta parte, batallar esta parte de la actividad. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D y Grupo E. Lo pueden descargar ustedes y cada uno, entonces, ustedes, pues como a estas alturas del partido, todos ustedes son de ingeniería de sistemas, yo supongo que en alguna medida se conocen entre sí, por lo tanto no resulta tan complicado como cuando es la primera vez que se están viendo.
Lo hice así intencionalmente. En la siguiente ocasión que utilicemos estrategia de grupos, entonces posiblemente usemos una conformación de grupos distinta a esta para probar la diferencia, para evaluar la diferencia y poder medir algunos indicadores que me interesa medir con las evaluaciones de ustedes. Pero lo hice así también porque en esta profesión es muy frecuente que uno se vea enfrentado a trabajar con personas con las que poco contacto ha tenido. Incluso a veces con las personas que yo he tenido que trabajar, articular equipos de trabajo para, por ejemplo, para montar un sistema de información con gente a la que nunca he visto, porque siempre nos comunicamos solo en forma virtual. Pero armamos un equipo de trabajo o nos integran en un equipo de trabajo y nos toca trabajar juntos, queramos o no. Y aquí está el caso de diseño del primer parcial. Entonces les voy a mostrar ese documento. Permítanme, lo muestro con una forma distinta aquí. Creo que yo lo tengo por acá en un PDF que me resulta más fácil de mostrar. Ok, aquí está. Entonces, por favor, a partir de ahora, vamos a gastar un tiempo leyendo esto. Tenía pensado ir un poco más rápido, pero el tiempo no nos está dando como yo lo había pensado, entonces voy a cambiar un poquito las especificaciones de lo que les había pedido hacer. Para favorecer un poco, para no ponerlos a ustedes a hacer cosas a la carrera de una manera innecesaria. Entonces voy a empezar a describir un caso sobre el que vamos a hacer un trabajo como el que hicimos ahora para la tarea anterior. El Centro Médico Salud y Vida es una organización de naturaleza privada que presta los servicios de consulta externa a pacientes que le llegan remitidos de las diferentes EPS o bien pacientes particulares. ¿Qué quiere decir que presta servicios de consulta externa? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué paga, profe? No necesariamente, porque los pacientes pueden llegar desde una EPS, ¿cierto? Consulta externa es ir a donde el médico, a que el médico lo evalúe a uno en un consultorio, sin hospitalización. ¿De acuerdo? O sea, es servicio de citas médicas. ¿Está claro? Bien. Listo, profe. Puede ser paga porque dice que los pacientes pueden ser particulares. Yo me meto a la página del centro médico y yo quiero una cita con el doctor fulanito y si yo pago la cita, el doctor fulanito me atiende. En cambio, si yo quiero hacerlo a través del sistema de salud, pues tengo que ir a la EPS para que la EPS me dé una orden, entonces solo con esa orden el doctor fulanito me atiende. Pero ambas son consultas externas porque es sin hospitalización del paciente. Bueno, ahí hay 5 consultorios médicos funcionando, pero la infraestructura del lugar posee espacio para aumentar la capacidad hasta 10, pero por el momento hay 5. ¿De acuerdo? Esto simplemente para que se tenga claro que si yo en alguna forma necesito referenciar los consultorios, la nomenclatura actual va de 1 a 5, pero puede ir de 1 a 10. Es decir, que puede haber más registros en determinada tabla si se llegara a necesitar. ¿Ok? Se cuenta con los servicios de un equipo de médicos que atiende la consulta de los pacientes mediante una programación que les permite utilizar los consultorios en días y jornadas específicas de la semana previamente programadas. O sea, el tiempo disponible del día durante una semana se reparte, los 5 médicos pueden atender los 5 consultorios. No quiere decir que un médico esté todo el día, todos los días en cada consultorio, sino que podrían cambiarse. Y si fueran más médicos, bueno, yo dije 5 médicos, pero pueden ser más médicos, ¿cierto? Pueden ser 8, 10, 12, y entonces ellos tienen que, se les tiene que asignar determinados horarios para que puedan usar un consultorio para atender pacientes. Esa programación tiene cierta flexibilidad, pues los horarios de atención de los médicos pueden cambiar de una semana a otra. Igualmente, la asignación de los consultorios a los médicos no es fija y puede sufrir modificaciones a conveniencia según sean las necesidades.
Pero en términos generales puede decirse que la programación del uso de los consultorios se revisa con al menos 5 semanas de anticipación. O sea, no se cambia de hoy para mañana, sino que, bueno, dentro del mes entrante, al doctor fulanito le toca tal consultorio tales y tales y tales días, qué sé yo. Actualmente la cantidad de médicos es de 5 especialistas, pero puede variar con el tiempo. De cada médico se conocen sus datos básicos de identificación y de contacto, así como la especialidad médica que posee. Cada médico es especialista en algo, o es cardiólogo, o es neumólogo, o es gastroenterólogo, o es internista, o es cirujano, qué sé yo. Y además el código del registro ante las autoridades de salud, que es como una especie de identificación, que es la autorización para ejercer la profesión. Las especialidades médicas posibles en este caso deben corresponder con el listado de especialidades médicas reconocidas legalmente en Colombia. Eso pues es información públicamente conocida. El centro médico está necesitando el desarrollo de una aplicación orientada a la web. Nosotros no vamos a hacer la aplicación, pero tenemos que prever los repositorios de datos para que esa aplicación funcione. El objetivo de esa aplicación es administrar el proceso de reserva y ejecución de citas médicas, que tanto los pacientes registrados como el público en general pueden reservar y utilizar conforme a los requerimientos que se plantean a continuación. Entonces nosotros vamos a tener que pensar en un modelo de datos para darle servicio a una aplicación cuyo propósito es administrar el proceso mediante el cual los pacientes reservan y van a las citas médicas. Entonces, si un paciente puede reservar una cita médica para un determinado día con un determinado médico, significa también que por el otro lado, el médico cuando entra a la aplicación un determinado día puede mirar qué pacientes tengo programados para el día de hoy. Para saber, a tal hora viene tal fulanito, a tal hora viene sutano, a tal hora viene mengano, con el fin de poder, digamos, organizar su tiempo y de poder prestar una atención efectiva a cada paciente. Hasta aquí estamos claros en la descripción, hasta aquí estamos teniendo la idea correcta, completa. Claro, profe. Bueno, de todas maneras esto como queda grabado, ustedes pueden, yo subo apenas terminemos, subo el audio, el video, para que si alguno de ustedes necesita volver a ver la descripción, ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Durante la etapa de análisis que se hizo preliminarmente y recopilando los datos, los requerimientos de los usuarios, que en este caso son el director y los empleados del centro médico, los médicos, etcétera, se estableció que la aplicación debe servir para hacer las siguientes cosas. Aquí estamos describiendo lo que ellos quieren que la aplicación haga, pero de ahí se va a desprender nuestro análisis de datos para formular el modelo inicial de datos para esa aplicación. La aplicación debe permitir que un nuevo paciente se registre en línea, o sea que las personas particulares puedan crear su cuenta. Este es un proceso a través del cual los datos de un nuevo paciente sean ingresados a la base de datos. De un paciente se ingresan como mínimo los siguientes datos: el documento de identidad, el password. Aquí cometí el error de dejar una frase incompleta. Esto quiere decir que debe estar definido con reglas de complejidad, es decir, que no es, el password no puede ser 4 caracteres, sino que el mínimo 8, etcétera, pero eso pues no impacta tanto nuestro diseño de la base de datos, porque por el momento simplemente el password es un campo de cierta longitud. Entonces, ignoren esta frase que está aquí. Los apellidos, los nombres, el género, el teléfono, la dirección, la estatura, el peso, el grupo sanguíneo, el estado del paciente. Puede ser vivo o fallecido. Este es un campo, el campo estado. Normalmente cuando o sea, que el paciente no lo tiene que diligenciar, si se está registrando es porque está vivo, o simplemente el estado fallecido solo se asigna en caso de que el paciente muera y alguien dentro del consultorio o alguien administrativo diga, bueno, esta persona falleció, entonces póngala fallecido para que a esa persona no se le pueda volver a asignar ninguna cita. Lo mismo la fecha de fallecimiento de un paciente. Inicialmente debe estar vacío y se llenará cuando las circunstancias lo exijan. Esa es la primera cosa que debe hacer la aplicación, que un paciente se registre y entonces ahí nos dicen, requerimos por lo menos esos datos de cada paciente. Otra cosa es que la aplicación pueda permitir modificar los datos del paciente.
debe permitirle al usuario modificar los datos que sean modificables, como son el password, el teléfono, la dirección, la estatura y el peso. Solo aplica para pacientes que tengan estado vivo. Esta segunda parte nos dice que ellos quieren que la aplicación haga determinada función, pero esta parte no tiene ninguna incidencia sobre el modelo de datos, porque ya esto trabaja sobre los mismos datos que se han definido en la primera parte, en el 2.1. Cambiar el estado de un paciente, pasarlo de vivo a fallecido, tampoco impacta los datos. Reservar una cita. Esta opción debe permitirle al usuario reservar una cita para ser atendido por un médico. Para reservar una cita, el usuario debe poder seleccionar el médico con el que desea la cita y la aplicación le debe desplegar las fechas y horas futuras en las que existen citas disponibles con ese médico. Ahí ya hay cosas para pensar a nivel de modelo de datos. Si yo quiero poder escoger una fecha futura, la aplicación tiene que tener un calendario en donde yo pueda decir, bueno, para tal día, y si quiero escoger un determinado médico, la aplicación tiene que tener una tabla con los médicos. Que yo diga, bueno, con el médico fulanito de tal, para tal día, y la aplicación tiene que buscar en alguna parte, decir, ese médico ese día no atiende, o ese médico ese día sí atiende de tal hora a tal hora, y hay espacio disponible en tales citas para que yo escoja una. Entonces, esta declaración que está aquí nos hace pensar inmediatamente en que tiene que haber algún esquema de calendario para que yo pueda escoger las fechas. Fíjense que el calendario, por ahí abajo lo dice, el calendario tiene que considerar además que si yo no pueda decir, bueno, no, es que yo quiero el 2 de abril. El calendario tiene que tener algún recurso para decir, el 2 de abril no se puede porque ese día es Viernes Santo. No operamos, no trabajamos. ¿De acuerdo? Tiene que haber una tabla con los médicos. No nos lo están diciendo explícitamente, pero el analista de base de datos tiene que tomar los requerimientos y desentrañarlos. Obviamente, si hay preguntas sobre esto, el analista de base de datos, que en este caso es usted, tiene que acudir a su cliente, que en este caso soy yo, y decir, bueno, cuando usted dice esto, exactamente cómo se lo imagina o cómo necesita que funcione, porque eso puede impactar el diseño de las tablas de las bases de datos. El horario de trabajo es de 9 a 7. Una cita dura media hora. No se pueden asignar 2 citas simultáneas con el mismo médico. No se pueden asignar 2 citas simultáneas para el mismo paciente, obvio. Y eso es lo que es reservar una cita. Otra funcionalidad, cancelar una cita. El usuario puede, al ingresar, decir que una cita que ya había reservado, la quita, la cancela, ya no voy a ir. Al hacerlo, la cita le será borrada y el espacio quedará disponible para los demás. Esto no genera nuevas entidades de datos, genera una actividad de modificación en una o en varias tablas de la base de datos. Cuando el usuario entra y busca las citas que tiene, dice, esta, quítela. Nuevamente les reitero, nos estamos imaginando el funcionamiento del software, que es lo que describen los requerimientos. El requerimiento no te dice, tu base de datos tiene que tener estas tablas con estos campos, porque pues, si eso ya te lo dicen, no necesitan tus servicios como diseñador de base de datos. El requerimiento te da la información para que tú tengas que hacer la inferencia, la deducción de cómo debe ser la estructura de los datos. Y ese modelo de datos que vas a construir se va a perfeccionar a medida que avancemos en las siguientes etapas, como veremos un poco más adelante. Otra tarea que puede hacer el paciente es reprogramar una cita, cambiar la fecha y la hora, pero obviamente al cambiar la fecha o la hora de una cita, no puede hacerlo usando una fecha y otra hora que entre en conflicto con otra cita del mismo paciente. O sea, no puede tener dos citas montadas en el tiempo. No puede cambiar una cita que tenga en el futuro, pasarla para el día de hoy, no para el mismo día, porque si es para el mismo día, ya la programación está en la mano de los médicos y por lo tanto eso entraría en conflicto entre lo que el médico tiene allá y lo que realmente le va a suceder. Listar las citas de un día es que a los usuarios que tengan perfil de médico, ya nos están diciendo que hay usuarios que tienen más de un perfil, que no nos lo habían dicho antes. El médico debe poder llegar y mediante alguna forma extraer de la base de datos la información de las citas que tienen él asignadas para ese día, diciendo
la hora, quién es el paciente, cuál es el teléfono, cuándo le realizaron la última consulta al paciente, y aquí aparece entonces la mención a una posible tabla o tablas o entidades de historias de los pacientes, etcétera. Consultar la historia clínica de un paciente solo disponible para los médicos, o sea que tiene que haber algún recurso de historia clínica, alguna tabla o algunas tablas donde se guarden las historias clínicas de los pacientes. Esto nos va seguramente a obligar a investigar un poquito qué es una historia clínica y qué datos se guardan en ella. Todo el mundo sabe lo que es una historia clínica, ¿cierto? Es un récord donde está todo lo que se le ha hecho al paciente. Pero ¿alguno de ustedes ha visto su propia historia clínica? Esta es una pregunta abierta para que alguno de ustedes me conteste. ¿Alguno de ustedes ha tenido en sus manos su historia clínica? No, pero yo una vez sí la tuve en mis manos porque se la dieron al médico. Sí, se la dieron al médico y él me estaba mostrando algunos reportes que tenía para hacerme un diagnóstico. Correcto. Entonces, si recuerdas un poco, ahí aparece el detalle de todo lo que ha sucedido con tu caso. Desde que llegó, sí. Los datos, paciente femenina de estatura, edad, estado de salud, pulso, respiración, saturación de oxígeno. El paciente llega diciendo que tiene tal cosa, se le hizo esto, se le revisó esto, se le ordena estos exámenes, todo eso a medida que un paciente vive, su historia clínica ante determinado médico va creciendo a medida que usas el servicio del médico. Entonces, quiere decir que hay algún recurso en la tabla, en la base de datos, algún recurso de datos, alguna entidad o algunas entidades en las que se puede almacenar la historia clínica del paciente. ¿Qué contiene eso? No sé, ustedes son los que van a diseñar la base de datos y tienen que hacerlo de la manera más inteligente posible. Perfiles de usuario. La aplicación debe manejar 3 tipos de perfiles. Esto ya es información para afectar la tabla de usuarios o para complementarla con algún recurso que le permita después a los diseñadores del software saber qué usuarios son los de cada perfil. Hay perfil de pacientes que solamente puede usar determinadas funciones de la aplicación, de las que ya mencionamos. Hay usuarios con perfil médico, que corresponden a los médicos que prestan servicio en el centro médico, y de cada médico se tiene que tener el código de identificación, el documento de identidad. Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Y el médico puede ingresar, puede cambiar el estado de un paciente, puede modificar los datos de un paciente, puede modificar una cita, puede cancelar una cita, puede reprogramar citas, etc. Y hay perfil administrador, que es la persona que crea los usuarios médicos, administra a los usuarios, habilita o inhabilita usuarios cuando sea el caso o cuando se tome la decisión, etc. Con esos requerimientos, el trabajo a desarrollar va a ser el siguiente. Ustedes van a tener que producir algunos entregables, o sea, documentos de respuesta. Primero, las entidades. El entregable número 1, ¿qué entidades van a intervenir en el diseño? O sea, este no es el diagrama entidad-relación. Es un documento en formato digital donde ustedes, cada grupo, tiene que proponer qué entidades hacen parte del diseño lógico de la base de datos según su análisis de estos requerimientos. Ya hemos visto ahí que por lo menos va a haber una de pacientes, una con médicos, otra con especialidades médicas, las que hemos ido mencionando a medida que analizamos, pero es posible que en el análisis ustedes descubran más. De cada una tienen que decirme qué nombre le pusieron, qué atributos, qué campos de datos van en el registro, y pues el nombre del campo, el tipo de datos, si es entero, flotante, alfanumérico, y qué contiene. O sea, describir el atributo es para los casos en los cuales el nombre del atributo no identifique directamente el contenido, porque por ejemplo, si tú dices ID de paciente, se entiende que es la identificación del paciente. Nombres, apellidos, pero si tú pones un campo que diga, por ejemplo, GS, si ese es el nombre que le pusiste, tienes que, en la descripción pones, contiene un dato alfanumérico de 3 caracteres que identifica el grupo sanguíneo del paciente.
¿Por qué pones GS y no grupo sanguíneo? ¿Porque se te antojó, porque te parece o porque a tu estilo de hacer las cosas los nombres cortos son más fáciles de usar? No hay problema, pero entonces lo que no sea explícito en su identificación debe saberse para qué es o qué contiene. Ese es el primer entregable, o sea, la lista de entidades. Luego el diagrama entidad-relación, que sí es la forma como se relacionan las entidades entre sí. Entonces, además del diagrama como tal, por aparte deben documentar cada relación, o sea, cada rombo de los que hay en el diagrama debe decir qué es lo que, o sea, si tú dices paciente, reserva citas, si el rombo dice reservar, reservar es una actividad que debe ser descrita para que el lector sepa qué actividades incluye reservar. Entonces, reservar es cuando el paciente ingresa, busca en el calendario de citas disponibles un espacio que se le acomode y el médico que se le acomode, y entonces se reserva un espacio con su nombre. Entonces, por eso dice, por cada relación se debe explicar la descripción en palabras de lo que significa la relación, cuál es la lógica que la define, y además de qué cardinalidad es la relación. Esos son los dos entregables, entonces, la lista de entidades y el diagrama entidad-relación. ¿Por qué puse esta entidad aparte? Para que el diagrama entidad-relación sea fácil de dibujar y no tengan que poner todos los óvalos de los atributos, están descritos en el primer entregable. Y luego hacemos una sustentación, una presentación, más que una sustentación, una presentación que busca además medir sus habilidades para hablar en público en este escenario. A cada grupo, que será de hoy en 8 días, y a cada grupo le doy 20 minutos para presentar su solución y para pues hacerle preguntas abiertas por parte de todos nosotros. Bueno, aquí este calendario lo vamos, por el hecho de que hoy ya se nos fue más de una hora, decía que hoy a las 10 de la mañana debía entregar la versión preliminar del entregable 1. Esa lo voy a cambiar en Sabio para que sea junto con el entregable 2 en febrero 28, versiones preliminares. ¿Qué quiere decir versión preliminar del entregable 1 y versión preliminar del entregable 2? Que las dos cosas que les estoy pidiendo, entregable 1 y entregable 2, el 28, o sea, el domingo a medianoche, ustedes van a entregar versiones preliminares. Quiere decir que lo que entreguen en ese día no tiene que estar completo, no tiene que estar perfecto, pero va a tener de mi parte una retroalimentación muy rápida, pues, quizá pues para poderla revisar el lunes, en la clase del lunes, de manera que cada uno de los grupos en esa clase le dedicamos 10 minuticos a revisar lo que entregaron el domingo en la noche, para que lo puedan mejorar o para que le puedan hacer las correcciones o a partir de las sugerencias que yo le dé a cada grupo en la clase del lunes. Entonces, este documento lo voy a resubir haciéndole el ajuste porque esto ya no va a ser febrero 24 a las 10 de la mañana, sino febrero 28, con el fin de que tengan suficiente comodidad para elaborarlo. El martes en la noche, después de lo que yo les diga el día lunes, ustedes hacen los ajustes que tengan que hacer a sus entregables, y el martes en la noche entregan las versiones definitivas, ya lo que quieran que se les califique realmente. Obviamente, si ustedes las retroalimentaciones que yo les dé el día 1 de marzo en la clase del lunes no son obligatorias, son recomendaciones, y ustedes deciden autónomamente si las recomendaciones que yo les estoy dando son demasiado diferentes a lo que ustedes desean plantear. Ustedes tomarán su decisión. Y en la clase del miércoles, entonces, hacemos las presentaciones orales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calificar esto? Bueno, básicamente, no es, esto pues tiene una calificación, se califica los documentos que ustedes entregaron, o sea, los dos entregables suponen el 70% de la nota, y la presentación el día miércoles el 30% restante.
pero vamos a calificar, voy a tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, el contenido, obviamente, 70. Se evaluará la capacidad para aplicar técnicas de diseño de ingeniería, para que, o sea, qué tan bueno es tu diseño. Aquí hay una rúbrica. Si definieron el problema y plantearon una estrategia, un diseño efectivo, bueno, que voy a medir qué tan bien definido les quedó el problema, cómo se lo apropiaron, y qué tan clara es la consideración de las distintas restricciones que los requisitos plantean. Aquí hay varios niveles de cumplimiento. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen que estar en esta columna. Este es un PDF. Yo aspiro a que nadie de ustedes entregue una cosa de tan mala calidad que haya que calificarlo como un diseño pobre o como que no hicieron diseño o cosas elementales. Por lo menos en esta columna, y ojalá, espero que la mayoría en la primera columna. Entonces, aquí, estas son descripciones. ¿De dónde sale esta rúbrica? Estas no me las inventé yo tampoco. Como ustedes saben, nuestro programa de ingeniería de sistemas está en un proceso de prepararnos para una visita de acreditación internacional. No solamente el programa de ingeniería de sistemas, sino todos los programas de ingeniería en la UTB. Entonces, a lo largo de este semestre, ustedes seguramente van a ver en los distintos cursos que tienen matriculados que los profesores les van a empezar a revisar sus trabajos, sus tareas, con base no solamente en una calificación, sino que les van a aplicar determinadas actividades que van a ser calificadas con instrumentos, orientando la calificación con instrumentos como este. El otro criterio, porque los resultados de esas evaluaciones son, además de servir como calificación para ustedes, nos permiten medir qué tanto se están logrando los objetivos de aprendizaje en la carrera, y por lo tanto nos permiten implementar acciones de mejoramiento a corto plazo para enriquecer los cursos, los distintos cursos de nuestro programa. Esto entonces en cuanto a la calidad del contenido, la calidad del diseño que ustedes aplicaron. El otro criterio que les voy a aplicar es qué tanto funcionan eficazmente como equipo. Por eso el trabajo es en equipo. Entonces, en la sustentación, en lo que ustedes me entreguen, me voy a formar una parte de ese criterio, y en la forma como evalúen, cómo se desempeñen en la presentación, porque podré preguntarle a cualquiera de los integrantes del equipo y pues de ahí voy a deducir qué tanto se ha logrado, que tienen buena habilidad para trabajar en equipo, que colaboran, que tan correctamente planificadas fueron sus cosas y qué tanto lograron los objetivos. Entonces, estos son, digamos, la tabla de criterios para calificar ese aspecto. Recuerden, su diseño 70%, su presentación en la clase de hoy en 8, 30%. Sé que esto es una cantidad de trabajo que no es nula, tiene cierta significancia, pero para ejercitar y para buscar en cada uno de ustedes que se consoliden las habilidades necesarias como objetivos de este curso, pues nos toca trabajar con las cosas del curso. No podemos hacer el curso simplemente teórico. Una vez que hayamos cumplido esta primera parte del primer corte que termina con la elaboración de diagramas entidad-relación, vamos a ir un paso más allá en la parte técnica. Nos falta ver algo que se llama el álgebra relacional, que tiene ese nombre, pero no es porque las operaciones en álgebra relacional se representan mediante una notación simbólica, mediante una cierta álgebra, pero no es una cuestión matemática, es un lenguaje simbólico para representar cómo se estructuran consultas sobre una base de datos. Es como un preliminar simbólico al lenguaje SQL. Nos falta, paralelamente a eso, o el siguiente paso que vamos a ver es el diseño, el modelo relacional específico, donde ya pasamos del modelo del diagrama entidad-relación al diseño físico de las tablas, y entonces ahí ya vamos a empezar a usar herramientas. Yo no recomiendo obligatoriamente el uso de ninguna herramienta, pero seguramente que vamos a tener que usar Workbench o cualquiera de esas herramientas sencillas de
uso de MySQL por razones de licenciamiento y porque usar las que son gratuitas o las que tienen, digamos, licencia libre es perfectamente funcional hoy en día. Eso será después, a partir de la semana 6 hasta la semana 10. Ahí también formularemos entonces esa vez sí lo vamos a hacer desde más temprano en el corte, tal vez desde la misma semana 6, un proyecto que será el trabajo de ese segundo corte, que incluirá de pronto etapas parecidas a estas, pero que ya tendrá un nivel de alcance un poquito mayor. Bueno, quisiera saber si todo lo que les he informado acerca de este caso de estudio, que lo llamamos el caso de estudio parcial, primer examen parcial, ¿está claro o hay preguntas al respecto? La verdad que sí está claro. Bueno, como pueden surgir preguntas más adelante, entonces ahora yo tengo que hacer el arreglo del calendario en el documento y volverlo a subir en Sabio. Ahorita lo hago enseguida. Pero entonces, como pueden surgir preguntas de aquí en adelante y de aquí hasta el fin de semana, por favor no dejen pasar las preguntas a última hora. O sea, traten, ustedes se organizan, ya ustedes saben cómo están los grupos de trabajo que están publicados en Sabio. Organícense, entiendan el documento. Mi sugerencia, no dejen para leerlo el fin de semana. Sáquenle un rato hoy, mañana, o sea, a corto plazo. Y si salen preguntas, si salen dudas, escriban las dudas, recopilen las de todos. Pueden trabajar cada uno por separado, pero reúnanse, recopilen las preguntas y me las hacen llegar. Si ustedes no encuentran respuesta a esas preguntas, háganmelas llegar y yo se las respondo, porque esa es la única manera como ustedes pueden dilucidar un diseño aterrizado, porque si tienen dudas sobre las especificaciones, podrían cometer el error de suponer que tal cosa es de tal o cual manera, y esa suposición puede ser acertada, pero puede ser errada. En todos los casos, lo mejor es precisar esas dudas con el usuario, o sea, con el dueño de la aplicación, con aquel a quien le vamos aquel que nos va a pagar, pues con el que estamos, nuestro cliente, con el fin de que las decisiones que ustedes tomen sobre esos particulares se ajusten realmente a las necesidades del cliente. Entonces, no echen en saco roto mi consejo. Revisen el documento de especificaciones que ya está puesto en la página. Saquen sus dudas, o sea, revísenlo minuciosamente, léanlo con cuidado. Cualquier cosa que por pequeña que parezca les genere dudas, por favor, háganmelas conocer. Si no es así y ustedes deciden seguir por su cuenta, pues entonces, bueno, esa es otra metodología válida, pero bueno, ustedes verán entonces asumen el riesgo de cometer de pronto una equivocación por haber interpretado mal algún requerimiento, ¿de acuerdo? Ya estoy poniendo aquí las fechas correctas para los entregables. Bueno. Bien, entonces, no siendo más, a menos que haya alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces terminamos aquí por el día de hoy y los dejo para que entonces empiecen a hacer la primera parte de esto. ¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces quedo atento a cualquier duda o inquietud o pregunta que ustedes tengan en el transcurso de estos días, ¿vale? Ok, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, jóvenes. Igualmente, profe.